La Gran Muralla China. Continuamos viendo parte 3. La gran revelación. La muralla que el mundo conoce. La Gran Muralla China fue levantada y ampliada durante más de 2 milenios, hace 2000 años, desde aproximadamente el siglo V a.C. hasta el siglo XVI. Sus primeras secciones surgieron en el siglo VII a.C., pero fue Qin Shi Huang, alrededor del año 221 a.C., quien ordenó unir y reforzar las murallas ya existentes tras unificar China. Sin embargo, la mayor parte de la estructura que se conserva actualmente pertenece a la dinastía Ming, que gobernó entre 1368 y 1644. La Gran Muralla de China. Continuamos viendo La dinastía Ming. Los constructores definitivos. En el año 1368, después de décadas de rebeliones y colapso del poder mongol en China, un ex monje budista y campesino de origen humildísimo, llamado Chu Yuanchang, expulsó a los Yuan y fundó la dinastía Ming, la brillante, proclamándose el primer emperador Hongwu. Y los Ming tenían un trauma profundo, casi existencial. Habían sido conquistados por nómadas del norte, por mongoles, por extranjeros. Eso no podía volver a pasar. ¿Cuál fue su respuesta? La muralla. Una muralla como el mundo nunca había visto. Los Ming no simplemente repararon las murallas antiguas, las reconstruyeron desde cero, con ladrillo, con mortero de arroz cocido mezclado con cal, una mezcla que resultó ser extraordinariamente dura y durable, con torres cada 200 metros para permitir fuego cruzado contra cualquier atacante, con parapetos, con troneras, con plataformas de artillería para los nuevos cañones de pólvora. La muralla Ming era una obra de ingeniería militar del más alto nivel para su época. Y es la muralla que ven hoy. La construcción Ming comenzó en el siglo XIV y continuó durante toda la dinastía, más de 200 años. No era un proyecto, era una obsesión nacional que duraba generaciones. Las secciones más famosas, Badaling, Mutianyu, Simatai, Jinsanling, todas son Ming. Las fotografías que salen en las enciclopedias, en los pósters, en los folletos de turismo, Ming. La muralla Ming, en su extensión total, tenía más de 8.000 kilómetros de muros principales, más miles de kilómetros adicionales de muros secundarios, fosos, trincheras y barreras naturales integradas al sistema defensivo. Construirla costó, una vez más, millones de vidas. Aquí en Historias Prohibidas, creemos importante hacer una pausa para honrar eso. Si te gusta esta historia de la muralla china, suscríbete al canal, dale like y comparte. Detrás de cada kilómetro de esa muralla que hoy los turistas recorren tomando fotos, hay sangre. Hay personas que nunca volvieron a casa. Hay familias rotas. Hay generaciones de trabajadores anónimos que murieron en las montañas del norte sin que nadie recordara sus nombres. La Gran Muralla China es, entre otras cosas, el cementerio más largo de la historia humana. El sistema de la muralla, una obra maestra de ingeniería militar. Vamos a detenernos a explicar cómo funcionaba este sistema, porque es genuinamente impresionante desde el punto de vista de la ingeniería militar. La muralla Ming no era solo un muro, era un sistema integrado de defensa en profundidad. Las torres de vigilancia eran el corazón del sistema, construidas en dos tipos: torres de señales, para comunicaciones a larga distancia, y torres de combate, que servían como cuarteles, almacenes y plataformas de combate. Cada torre podía albergar a entre 5 y 10 soldados. Tenían su propia provisión de agua, alimentos y municiones para resistir un asedio corto. El sistema de señales permitía comunicar una alarma desde la frontera hasta Beijing en menos de 2 horas, a lo largo de cientos de kilómetros,
Era el sistema de alerta temprana más sofisticado del mundo antiguo. Si te gusta esta historia de la muralla china, suscríbete al canal, dale like y comparte. Las puertas Wankou eran puntos estratégicos absolutamente críticos. No solo eran entradas y salidas, eran posiciones de control, donde los ejércitos podían concentrarse para responder a amenazas, donde se cobraban impuestos al comercio, donde se verificaba la identidad de los viajeros. Las más importantes tenían múltiples líneas de murallas, torres y recintos, creando un laberinto defensivo. La más famosa de estas puertas es el paso Yayuguan, en el extremo oeste, en el desierto de Gobi. Construida en 1372, era conocida como la última puerta bajo el cielo. Más allá de Yayuguan, no había protección del Imperio Ming. Era literalmente el fin del mundo civilizado, según la perspectiva china de la época. Hubo una costumbre en Yayuguan que en Historias Prohibidas nos parece uno de los detalles más conmovedores de toda esta historia. Los viajeros, soldados y exiliados que pasaban por esa puerta hacia el oeste, hacia el desierto, hacia lo desconocido, a veces dejaban grabado en la pared un ladrillo de su país natal, como si quisieran dejar algo de China antes de perderse en el mundo exterior. La vida en la muralla. Los soldados olvidados. ¿Qué significaba vivir en la muralla? ¿Qué significaba ser uno de los cientos de miles de soldados que la guarnecían? Era uno de los peores destinos del ejército Ming. Las guarniciones de la muralla eran postos remotos, fríos, aburridos y peligrosos. Los soldados podían pasar años sin ver a sus familias. La paga era irregular. Los suministros llegaban con retraso o no llegaban. En invierno, el frío era letal. En verano, los insectos, el polvo y las enfermedades hacían la vida miserable. El aburrimiento era, paradójicamente, uno de los mayores problemas. Años sin combate real, solo vigilancia interminable, erosionaban la moral y la disciplina. Los soldados desertaban. Los comandantes corrompidos desviaban fondos y suministros. Había guarniciones donde los soldados prácticamente se habían convertido en campesinos, cultivando sus propios alimentos porque los suministros imperiales no llegaban. Y sin embargo, esos hombres se quedaban, porque no tenían a dónde ir. La deserción era un delito capital. La lealtad al imperio, aunque el imperio no cumpliera sus obligaciones con ellos, era el único código que conocían. Había soldados que nacían en las guarniciones de la muralla, que crecían allí, se casaban con mujeres locales, tenían hijos que a su vez se convertían en soldados. Generaciones enteras cuya única realidad era ese corredor de piedra en el borde del mundo. ¿Podemos llamar a eso heroísmo? ¿O es solo la historia de personas atrapadas por circunstancias que no eligieron? En Historias Prohibidas, creemos que es ambas cosas, y que ambas cosas merecen ser contadas. Los mongoles vuelven, y la muralla no es suficiente. Los Ming construyeron su muralla primariamente contra los mongoles, y los mongoles, aunque expulsados de China, nunca olvidaron que habían gobernado ese territorio. Siguieron siendo una amenaza constante. En el año 1449 ocurrió uno de los episodios más vergonzosos de la historia Ming, que Historias Prohibidas considera fundamental para entender la fragilidad del sistema de la muralla. El emperador Zheng Tong, joven e impulsivo, decidió liderar personalmente una expedición militar contra los mongoles Oirat, bajo su líder Esen Taishi. Sus consejeros militares le advirtieron que era una mala idea. El eunuco Wang Zhen, su favorito y verdadero poder detrás del trono, lo convenció de ignorar los consejos. El ejército imperial marchó al norte, y en Tumo, cerca de la muralla, fue completamente rodeado y masacrado. El eunuco Wang Zhen murió en el desastre, y el emperador Zheng Tong fue capturado. El hijo del cielo, el hijo del dragón, el gobernante del imperio más poblado del mundo, fue capturado por los mongoles.
La muralla estaba ahí, los soldados estaban en sus puestos, y aún así, el emperador fue capturado. Porque la muralla solo funciona si los que están detrás son competentes. La crisis de Tumu casi destruyó la dinastía Ming. Solo la rápida respuesta del ministro Yu Qian, que proclamó un nuevo emperador, organizó la defensa de Beijing y eventualmente negoció el regreso del prisionero imperial, salvó al imperio. Después de Tumu, los Ming reforzaron obsesivamente la muralla. Más torres, más soldados, más inversión, más ladrillos. Pero el problema seguía siendo el mismo. La muralla era tan buena como los hombres que la defendían. Si te gusta esta historia de la muralla china, suscríbete al canal, dale like y comparte. La solución y el final. El ocaso de la muralla. La gran ironía histórica. La muralla que nunca funcionó como se esperaba. Aquí, en Historias Prohibidas, llegamos a uno de los momentos más irónicos de toda la historia de la humanidad. La Gran Muralla de China. Continuamos viendo parte 3. La Gran Muralla China fue construida durante siglos, a un costo inmenso en vidas humanas y recursos imperiales, para mantener a los nómadas del norte fuera de China. Y en el año 1644, cuando la dinastía Ming colapsó, no fue por un ataque desde el norte, fue por una rebelión interna. Li Zicheng, un ex mensajero postal convertido en líder rebelde, capturó Beijing en 1644. El último emperador Ming, Chongzhen, se ahorcó en la colina detrás del Palacio Imperial antes de que los rebeldes llegaran. Soy indigno de ver a mis antepasados, se dice que escribió en su túnica antes de morir. Suscríbete al canal de Historias Prohibidas, activa la campanita, dale like, comenta y comparte. Gracias. En ese momento de caos, un general Ming llamado Wu Sangui estaba defendiendo el paso Shanghaiwan, el punto donde la muralla encuentra el mar, el extremo este del sistema defensivo. Fuera de ese paso esperaban los manchúes, el nuevo poder del norte, herederos de los Jurchen. Wu Sangui tomó una decisión que la historia china nunca le perdonó. Abrió las puertas de la muralla a los manchúes y los invitó a entrar para ayudarlo a derrotar a los rebeldes. Las puertas de la Gran Muralla, abiertas, desde adentro. Los manchúes entraron, derrotaron a los rebeldes y luego se quedaron. Fundaron la dinastía Qing, la última dinastía imperial china que gobernaría China hasta 1912. La Gran Muralla, construida para mantener a los bárbaros del norte fuera de China, fue cruzada pacíficamente porque un general chino les abrió la puerta. Toda esa piedra, toda esa sangre, todos esos millones de vidas. Y al final, fueron los propios chinos quienes invitaron a los nómadas del norte a gobernar su país. La historia a veces tiene un sentido del humor absolutamente despiadado. La dinastía Qing y la muralla olvidada. Los manchúes de la dinastía Qing tenían una relación complicada con la Gran Muralla. Ellos mismos eran del norte, eran jinetes de las estepas. La muralla había sido construida para mantenerlos fuera. Y ahora ellos gobernaban el territorio que estaba a ambos lados de la muralla. Para los Qing, la muralla era una reliquia de un pasado de miedo y división. Ellos preferían ver China y las tierras del norte como un solo territorio bajo su dominio. La muralla dividía artificialmente lo que ellos consideraban su imperio unificado. Así que los Qing dejaron que la muralla se deteriorara. Sin mantenimiento, sin reparaciones, las torres comenzaron a derrumbarse. Los ladrillos fueron robados por los campesinos locales para construir sus casas. La vegetación fue cubriendo las secciones abandonadas. Durante 150 años, la Gran Muralla fue ignorada, desmantelada, olvidada. Solo en el siglo XIX,
Cuando los exploradores occidentales comenzaron a visitar China y a documentar la muralla, el mundo exterior empezó a tomar conciencia de su magnitud. Y aquí viene la última ironía que Historias Prohibidas quiere compartir con ustedes. Fue en parte gracias a la fascinación occidental por la muralla que los chinos redescubrieron el significado de su propia creación. El mito moderno, la muralla que se puede ver desde el espacio. Probablemente han escuchado esto toda su vida. La Gran Muralla China es el único objeto construido por el hombre que puede verse desde el espacio. Es uno de los hechos más repetidos del mundo. Aparece en libros de texto, lo dicen los profesores, circula en internet. Y es falso, completamente falso. La Gran Muralla China, a pesar de su longitud extraordinaria, tiene solo entre 4 y 8 metros de ancho en la mayoría de sus secciones. Desde la órbita baja, a unos 400 kilómetros de altura, eso es invisible a simple vista. No más visible que una carretera rural. Look at the wall from here. It truly is the stuff of dreams. Los astronautas chinos que han estado en la Estación Espacial Internacional han confirmado que no pueden ver la muralla a simple vista. El mito fue inventado, se propagó, se repitió y se convirtió en hecho. ¿Por qué importa esto? Porque dice algo sobre nosotros. Queremos que la muralla sea tan grande que se pueda ver desde el espacio porque necesitamos que sea épica. Necesitamos que el sufrimiento que la creó haya valido la pena. Pero la verdad es más compleja y más interesante que el mito. Suscríbete al canal de Historias Prohibidas, activa la campanita, dale like, comenta y comparte. Gracias. La Gran Muralla hoy. Patrimonio y contradicción. Hoy celebramos un hito histórico. La Gran Muralla de China, Patrimonio de la Humanidad. En 1987, la UNESCO declaró la Gran Muralla Patrimonio de la Humanidad. Hoy, 10 millones de turistas la visitan cada año. Es uno de los destinos turísticos más visitados del planeta. Sus imágenes aparecen en todos los libros sobre China, en todas las enciclopedias, en los logotipos de empresas, en los fondos de pantalla de millones de computadoras. El gobierno chino ha restaurado múltiples secciones para el turismo. Las más famosas, Badaling, a 80 kilómetros de Beijing, tienen teleféricos, restaurantes, tiendas de souvenirs. Miles de personas la recorren cada día. Pero el 70% de la muralla original está en ruinas o ha desaparecido completamente. Secciones enteras se han derrumbado por el tiempo, por la erosión, por el robo de materiales. En algunas regiones rurales, la muralla es apenas un montículo de tierra con vegetación encima, irreconocible como lo que fue. Los arqueólogos trabajan contra el reloj para documentar lo que queda antes de que desaparezca para siempre. Y aquí en Historias Prohibidas queremos que reflexionen sobre una última contradicción. Construimos monumentos al poder y al miedo y luego los convertimos en destinos turísticos. Los decoramos con tiendas de souvenirs y teleféricos. Los fotografiamos con filtros de Instagram. ¿Es eso honrar la memoria de los que murieron para construirlos? ¿O es otra forma de olvidar? La verdad final sobre la Gran Muralla. Después de todo lo que hemos recorrido hoy en Historias Prohibidas, desde los Xiongnu hasta los mongoles, desde Qin Shi Huang hasta Wu Sangui abriendo las puertas, ¿qué es realmente la Gran Muralla China? Es el mayor proyecto de construcción en la historia humana, con más de 21,000 kilómetros de murallas, trincheras y barreras naturales en total, si contamos todas las épocas y todas las dinastías. Es el monumento de mayor duración al miedo político. Cada piedra dice, hay algo allá afuera que nos aterra. Cada torre dice, necesitamos vigilar eternamente. Es el cementerio más largo del mundo, con cientos de miles, quizás millones de trabajadores muertos en su construcción a lo largo de 2,000 años. Y es la prueba más dramática de una verdad que la historia repite una y otra vez.
Que ningún muro puede sustituir a la política, a la diplomacia, a la justicia interna, a la competencia militar real. La muralla no detuvo a los Xiongnu cuando el imperio era débil. No detuvo a los Jurchen cuando la dinastía Song colapsó. No detuvo a los mongoles cuando Genghis Khan decidió cruzarla. No detuvo a los manchúes cuando un general traicionero les abrió la puerta. La Gran Muralla China es la historia de un imperio que durante 2000 años creyó que podía resolver con piedra lo que solo podía resolverse con visión, con inteligencia y con justicia. Y sin embargo, cuando uno está de pie sobre sus torres en una mañana de otoño, con la niebla cubriendo las montañas, viendo esa serpiente de piedra perderse en el horizonte en ambas direcciones, la emoción que sientes no tiene palabras. Porque también es eso, el testimonio de lo que los seres humanos son capaces de hacer, del esfuerzo que puede producir el miedo, de la grandeza que puede nacer del sufrimiento. La Gran Muralla China es todo eso al mismo tiempo. Y solo cuando aceptas toda esa complejidad, la gloria y el horror, la ingeniería y la tragedia, el poder y el fracaso, puedes decir que realmente la entiendes. Eso fue todo por hoy en Historias Prohibidas. Si llegaste hasta aquí, sabes más sobre la Gran Muralla que el 99% de las personas en el mundo. Y ahora tienes una pregunta pendiente. Si los muros nunca funcionaron realmente para proteger a las civilizaciones que los construyeron, ¿por qué seguimos construyendo muros? Esa es una pregunta que Historias Prohibidas quiere que se lleven. Una pregunta que no tiene una sola respuesta. Una pregunta que vale la pena hacer en voz alta. Si esta historia te sacudió, compártela, porque la historia no debe ser solo para quienes ya la conocen. Debe llegar a quienes aún no la han escuchado. Nos vemos en la próxima Historia Prohibida. Aquí en Historias Prohibidas, seguimos buscando lo que la historia oficial no siempre cuenta. Si esta historia te movió algo, ya sabes qué hacer. Suscríbete al canal, activa la campanita, comparte este video, deja tu comentario y dime, ¿qué otro misterio del mundo antiguo quieres que investiguemos? O si tienes una historia que contar, debajo de este video en la descripción está el correo para que me escribas. Bueno, esto es todo con esta historia prohibida. Les envío un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Hola, bienvenido a Historias Prohibidas. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. Gracias. Te veo dentro. Cuando llegué a la Gran Muralla China, me quedé impactado, sin hablar. Tanta historia en la piedra, tanto tiempo en la herida, tantas manos levantando lo inmenso. Y pensé en el sudor, en la fuerza compartida, en la fe de sostener lo imposible. Tan larga, tan viva, cruzando la montaña, tan firme, tan vieja, contando la jornada. Cuando llegué a la Gran Muralla China, me quedé impactado, sin hablar. Tanta historia en la piedra, tanto tiempo en la herida, tantas manos levantando lo inmenso. Y pensé en el sudor, en la fuerza compartida, en la fe de sostener lo imposible. Tan larga, tan viva, cruzando la montaña, tan firme, tan vieja, contando la jornada. Cuando llegué, me partió la voz.
Gran muralla, qué grande es tu valor. Tanto misterio y tanto corazón. Cuando llegué, me cambió la visión. Vi sus tramos como ríos de piedra sobre la tierra, y cada curva guardaba un pulso antiguo. No era solo una pared, era un sueño en la cima, una obra hecha de años de hambre y fuego. Y me fui con la memoria llena de ese sacrificio, de ese empeño que no cabe en un nombre. Tan larga, tan viva, cruzando la montaña, tan firme, tan vieja, contando la jornada. Cuando llegué, me partió la voz. Gran muralla, qué grande es tu valor. Tanto misterio y tanto corazón. Cuando llegué, me cambió la visión. Piedra sobre piedra, siglo sobre siglo, tantas vidas juntas para alzar lo eterno. Y yo tan pequeño, frente a tu silencio, aprendí en tus muros a mirar más lejos. Cuando llegué, me partió la voz. Gran muralla, qué grande es tu valor. Tanto misterio y tanto corazón. Cuando llegué, me cambió